transcurrió. Gloria a Dios. Entonces, un placer, ya los extrañaba, hace como 2 domingos que no predicaba y ya los extrañaba. También le damos la bienvenida a todos los amigos y hermanos que están viendo esta predicación por YouTube. Queremos decirle que Dios tiene algo tremendo para decirnos hoy. Saben que cuando Dios me hablaba y estaba preparando esta palabra, en realidad ya la tenía lista desde el domingo pasado. Le decía al Señor, y hoy cuando oraba y la repasaba, le decía: Señor, dame palabra. Señor, fluye a través mío, porque este tema realmente es un tema muy importante. Depende tu victoria, depende mi victoria en Cristo, de que podamos entender principios espirituales como el que vamos a hablar hoy. Yo no sé tú, pero ¿cuántos queremos ser realmente victoriosos? ¿Cuántos queremos ser más que vencedores? Y que esa palabra se cumpla y no sea una palabra nada más de mirar de lejos cómo algunos vencen, cómo algunos son bendecidos, sino poder experimentar en mi propia vida que se cumpla esta palabra, que Dios me ha hecho más que vencedor. Así que si querés abrir tu Biblia, luego vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 8, del versículo 5 en adelante. Tenelo listo, aunque vamos a leer muchos versículos antes, no es necesario que los busques, los vamos a ir poniendo en el proyector, pero este sí que va a ser nuestra escritura clave, Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10, podés ir abriéndola y teniendo la lista, porque en unos minutos más vamos a estar leyendo estos versículos. Si ya la tienen preparadita para después, simplemente díganme amén. Gloria a Dios. Le he puesto un título a este mensaje. Dice: la realidad de tu realidad. Está un poquito raro, ¿no? La realidad de tu realidad. O sea, la realidad de nuestra realidad. Quiere decir que nosotros vivimos, pensamos o creemos o vemos una realidad, pero no quiere decir que sea la verdadera realidad. ¿Cuántos decimos amén? Hay una realidad que tú y yo podemos ver, pero hay una realidad que es la realidad de nuestra realidad. Decí conmigo: la realidad de mi realidad. Y esto es porque, gracias a Dios, Él nos deja ver día a día la realidad espiritual en la cual tú y yo vivimos. Decí conmigo: realidad espiritual. ¿Por qué te hice repetir esto? Porque entendemos que aunque no la vemos, hay una dimensión que no se ve. Saben que nosotros, tú y yo, todos los seres humanos, vivimos en lo que se llamaría, físicamente hablando, científicamente hablando, una tercera dimensión. La tercera dimensión incluye tacto, vista, olfato, gusto, e involucra nuestros sentimientos. Pero esta realidad o esta dimensión que vos y yo vivimos es lo que sería la tercera dimensión. ¿Sí? Estamos hasta aquí. Pero hay una cuarta dimensión, hay una realidad extra o realidad espiritual o dimensión espiritual que aunque no se ve, está. ¿Cuántos decimos amén a esto? Quiero que me presten atención porque es importante el mensaje de hoy. Porque de entender este principio y la historia que Dios tiene de su palabra hoy para darnos, depende de que tú y yo podamos vencer en muchas áreas de nuestras vidas. En esta realidad espiritual que está, pero no se ve, que es la cuarta dimensión, es donde actúa, decí conmigo, actúa el poder espiritual.
por ejemplo, de Satanás. Efesios capítulo 6, no lo busquen ustedes. Ustedes tengan la otra que yo les dije antes. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, sí, 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿quién? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y ahora dice, contra huestes espirituales de maldad. ¿Y dónde dice? En las regiones celestes. ¿Y dónde piensan ustedes que es esto de las regiones celestes? Es en el aire, es en una dimensión que tú y yo no vemos. Tú y yo vemos la tercera dimensión. Tú y yo vemos lo que sucede alrededor nuestro, en lo físico, en lo que nuestras manos tocan, en lo que nuestros ojos ven. Es la tercera dimensión. Es la realidad que tú y yo vivimos. Pero hay otra realidad en donde actúa, aquí les mencioné, por ejemplo, el poder de Satanás, y es las regiones celestes. Es esa cuarta dimensión espiritual. Pero también, decí conmigo, pero también, en esa misma dimensión, actúa el poder de Dios en favor de todos aquellos los que estamos con Él. ¿Cuántos estamos con Él? Decí conmigo, entonces, en esa dimensión que no veo, que es espiritual, pero existe, es real, no solo actúa el enemigo, sino que también actúa el poder de Dios. Y si yo estoy con Él, su favor actúa en mi favor. Por eso primera de Juan, capítulo 4 y versículo 4 de la primera carta de Juan o epístola 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Y lo sabéis, ¿qué dice? Vencido. Ustedes son de Dios, decir yo soy de Dios. Y los habéis vencido, decir, y los he vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Decir, mayor es el que está en mí. Mayor es el que reina en esa dimensión que yo no veo, pero está. Y si Él está en mí, tengo que ser más que vencedor. ¿Cuántos decimos amén? El punto es que existe una realidad que no solo no se ve, sino que también tengo que conocer. Porque el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, en el Antiguo Testamento, el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando leemos esta escritura no entendemos mucho a qué se refiere, porque nos vemos parados, nos vemos caminando y decimos, pero yo, pastor, no estoy destruido. Y muchas veces pensamos que por el hecho de estar despiertos, viviendo y no muertos, o el hecho de no estar en una cama, quizás tirado con una depresión, no estamos destruidos. Pero quiero decirte que si tú y yo no alcanzamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, estamos destruidos. Si tú y yo no alcanzamos el sueño de Dios para nuestras vidas, estamos destruidos o casi destruidos. No estamos logrando lo que Dios soñó. Es decir, Dios soñó. Dios soñó algo para mí. Ahora, ¿qué soñó para ti? ¿Soñó que estuvieras mal? ¿Soñó una infelicidad matrimonial? ¿Soñó infelicidad con tus hijos? ¿Soñó pobreza continua? ¿Soñó? ¿Qué soñó? Él dice en Jeremías capítulo 29 que soñó o pensó pensamientos de paz y de bien para ti, para mí. Ese es el sueño de Dios. Si no lo alcanzamos, algo está fallando. Y es necesario tener conocimiento de esta
realidad espiritual que no vemos, no solo conocimiento de Dios, no solo conocimiento de lo que necesito para crecer como hombre de Dios, como mujer de Dios, sino conocimiento del tiempo espiritual que estoy viviendo, sino conocimiento del momento espiritual que estoy viviendo, sino conocimiento de la situación espiritual que estoy viviendo. Porque tú y yo vivimos situaciones, enfrentamos situaciones, enfrentamos problemas, enfrentamos distintas etapas en nuestras vidas. Y muchas veces las relacionamos, cada situación, cada momento, cada dificultad o lo que sea, o cada etapa, las relacionamos solamente con nuestra realidad. Las tratamos de mirar, las tratamos de entender y hasta decidimos según nuestra realidad. ¿Sí o no? Sin entender y ver que hay otra realidad que no se ve, pero está. Mi hermana Soledad recién contaba con su esposo el testimonio cuando venían en el coche, cómo el enemigo intentó frenar para que no llegaran a la casa de Dios. Y la rueda del coche, ¡pum!, se pinchó. Si querés lo podés entender, mirar y observar bajo tu realidad. ¿Y cómo sería esto? Y bueno, alguna vez la goma se pincha. Esa sería nuestra realidad. Y hasta ahí llegó nuestra realidad. Y bueno, la goma se pincha, esa es la realidad. Hay clavos en la calle, hay vidrios, hay pedazos de metal. La goma se pincha. Ahora, quien tiene los ojos espirituales abiertos, quien entiende que hay otra realidad, que en esa realidad la misma palabra de Dios dice que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, cómo actúa, y que dice también que él no descansa ni de día ni de noche, anda como león rugiente buscando a ver a quién puede devorar, a ver cómo te puede frenar, a ver cómo puede hacer que no busques a Dios. Es continuo, es una realidad que no se ve, pero está. El punto es con qué óptica vas a mirar tus situaciones, con qué óptica vas a empezar a actuar frente a tus situaciones, con qué óptica vas a empezar a decidir sobre tu vida, con qué realidad. Tenemos que tener conocimiento de que de la lucha espiritual que se gestó en torno a tu vida. Te voy a revelar algo, a lo mejor lo sabes, pero hay una lucha por tu alma. Hay una lucha por tu alma. Y es una lucha de vida o de muerte. Hay una lucha, no la ves. Un día alguien que venía aquí a la iglesia, que ya no está más aquí en Inglaterra, contó un testimonio. Él estaba por dejar al Señor porque, según esta persona, no tenía las suficientes fuerzas para seguirle y estar en santidad. Y estuvo a punto de en ese momento dejar al Señor. Y cuando se fue a su casa, se recostó y como a las 4 de la mañana nos llama por teléfono que quería hablar con nosotros porque había tenido una visión. Y no había sido un sueño, no estaba dormido. Fue una visión que Dios le permitió ver esa realidad por un segundo que no se ve. Y todo asustado me dijo por teléfono, vi a Dios, pero también vi al diablo, cómo luchaban por mí. Y eso le ayudó en ese momento a esta persona para decir, Señor,
entiendo que no soy solamente mi carne el que quiere alejarse de ti, sino que hay toda una estrategia del enemigo, de Satanás, del diablo, tratando de poner cosas delante mío, desde personas hasta situaciones que me alejen de ti. Ahora entiendo esta realidad que no se ve. Hay una lucha por tu alma y no cesa. Es 24/7, como dicen ahora. Vamos a modernizarnos. Es 24/7. 24 horas, 7 días a la semana, le agregaría barra 365. 24/7/365 días al año, Satanás lucha por tu alma, por quererte alejar de los caminos del Señor, y no solo del camino, sino de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué papel jugamos nosotros en medio de esta lucha? Porque hay una realidad. ¿Cuántos entendimos ya? Hay una realidad, hay una lucha por mí. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, ¿cuántos queremos saber qué papel jugamos tú y yo? Decí conmigo: soy la pieza clave. Decí conmigo: soy quien va a determinar para dónde se inclinará la balanza. ¿Me entienden? Imaginen esto, ustedes en el medio y una balanza. Y tú y yo somos la pieza clave. De un lado, Dios y su palabra y todo el sueño que tiene para ti. Del otro lado, Satanás y sus mentiras y todo lo que quiere lograr de ti. Tú y yo somos la pieza clave. Tú y yo vamos a determinar para qué lado se va a inclinar la balanza. Porque Dios nos creó con decisión. Dios no nos creó robots. Dios no nos maneja. Tú y yo decidimos lo que queremos. Tú y yo decidimos si queremos seguir a Cristo o no. Tú y yo decidimos si queremos obedecer a Cristo o no. Tú y yo decidimos si queremos santificarnos para Cristo o no. Tú y yo decidimos si vamos a recibir la corrección de Cristo o no. Tú y yo decidimos y somos las piezas clave que vamos a determinar para dónde se va a inclinar la balanza. Porque Él te dio decisión, decí conmigo, Él me dio decisión. Porque Él te dio autoridad, decí conmigo, Él me dio autoridad. Porque Él te dio poder, decí conmigo, Él me dio poder. Porque Él te dio sabiduría, decí conmigo, Él me dio sabiduría. Para ser más que vencedor, que vencedora. Lucas capítulo 10, no lo busquen, ustedes quédense con la otra. Versículo 19, Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice el Señor: he aquí, os doy potestad, poder, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre, ¿qué dice? Toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Te doy poder, dice, sobre una parte del enemigo. ¿Cómo dice? Sobre toda fuerza del enemigo, para hacer inclinar la balanza hacia la victoria que Dios soñó y preparó para nosotros. Esperen que esto es recién en la introducción, ¿eh? Ya vamos. Decí conmigo: Cristo venció. Vamos más fuerte porque parece que falta ánimo. Cristo venció. Amén. Ahora decía algo más. Ahora yo tengo que vencer. Porque es fácil decir Cristo venció y lo cantábamos. Él venció en la cruz y es fácil cantarlo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Tremendo, escuche esta palabra.
dice el Señor. El que tiene oído, oiga, decirle al que está al lado tuyo, lavate las orejas y abrí el oído. Espiritualmente, decirle al que está al lado tuyo, abrí el oído. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Miren, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hay una segunda muerte. ¿Saben cuál es? ¿No saben cuál es? A ver, levante la mano el que sabe cuál es. La segunda muerte. La segunda muerte está hablando cuando la vida, el alma, espiritualmente hablando, ya de la persona que ha fallecido, es echada o arrojada al lago de fuego y azufre, al infierno, después del juicio, lo que la Biblia le llama la muerte segunda. O sea que existe, y esto es después de que tú y yo en esta realidad dejamos de existir. Dejamos de existir, nuestro cuerpo cae muerto, parecería que ya no existimos más, y muchos científicos y gente en el mundo dicen se terminó todo. Incluso hay religiones que enseñan que cuando la persona se muere, se murió y ya está y no hay más nada. Pero la otra realidad de la que estamos hablando hoy, la espiritual, la cual no se ve, me habla de que hay una segunda muerte. Ahora, ¿cuántos se quieren salvar de esta segunda muerte? Hay que hacer algo para salvarse. Decirle al que está al lado tuyo, ¿te querés salvar? Hay que hacer algo. Lo leemos otra vez. El que venciere, léelo conmigo. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sí o sí, decí conmigo, sí o sí, tengo que vencer. No solo Cristo venció, Él venció para que yo hoy venza. Él me enseñó el camino, cómo vencer. No solo me lo enseñó, me dio todas las armas y las herramientas para que tú y yo seamos más que vencedores. Decí conmigo, Él me dio todas las armas. Me dio todas las herramientas para que yo sea más que vencedor. Ahora, yo quiero hablar de una hoy. Por eso te decía que era la introducción. Yo quiero hablar de una arma hoy, poderosísima, y de algo, de un principio que va junto con esta arma, que es necesario entender para vencer. ¿Cuántos quieren entender? Ahora sí, vamos a abrir y a leer Mateo capítulo 8, del versículo 5 al 10. Si lo tienen, me dicen amén y empezamos a leer. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vamos a orar, porque esto está muy interesante. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor. Me ilumine a mí para dar tu palabra, para entender y poder explicar lo que tú has puesto en mi corazón. Pero también, Señor, ilumine la vida de cada uno de mis hermanos que están en este lugar, que han venido a escuchar y a recibir lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y declaramos que esta palabra va
a realizar el trabajo para la cual tú le escribiste. En el nombre de Jesús decimos amén. Tremenda, tremenda historia en esta noche. ¿Cuántos podemos decir amén a esto? ¿Saben que esta es una historia de vida o de muerte? Es una historia de vida o de destrucción. Encontramos a un centurión, que es un soldado romano con un cargo. Él tenía una autoridad, como si, un ejemplo, habláramos de un sargento en una compañía militar. No es un soldado, sino que tiene una autoridad, tiene un cargo en la legión romana. Encontramos a un centurión que estaba viviendo una realidad, que estaba viviendo una situación. Como tú y yo, te dije al principio, vivimos situaciones, pasamos situaciones, experimentamos problemas, de todo. Este hombre, el centurión, estaba viviendo una realidad humana, y era la enfermedad de su criado. Era de vida o muerte, porque dice la Escritura que el criado estaba postrado, estaba paralítico, no podía gozar, no podía disfrutar, no podía caminar, no podía ser un hombre normal, no podía realizar el sueño de Dios para él. Puedo decirte, la voluntad de Dios, el sueño de Dios, no era que este hombre estuviera paralítico. Como muchas veces el sueño de Dios o la voluntad de Dios no es que nosotros estemos en distintas situaciones que quizás nos ha tocado vivir. Pero el pecado que hemos cometido o que había cometido, pero las malas decisiones, pero el haber hecho las cosas a nuestra manera o lo que sea, hizo que nos encontráramos en una situación que no era la perfecta voluntad de Dios, ni lo soñado de Dios para nuestras vidas, como en el caso de este criado. Quizás a lo mejor hoy estás viviendo alguna situación en tu vida que no es producto de que Dios la ha elegido para ti, de que Dios la ha soñado para ti, sino que es producto que tú te has metido ahí. Sea lo que sea. ¿Cuántos me van entendiendo? Es una realidad que quizás viviste o que quizás estás viviendo o que también vas a vivir, porque vas a seguir viviendo distintas realidades. Y la palabra de Dios apunta en este día no solo a hacerte libre por algo que puedas estar pasando, no solo a darte luz por algo que pasaste del pasado y nunca lo entendiste, sino a darte luz para lo que venga. Porque van a venir situaciones, van a venir problemas, va a haber realidades delante de tu vida, delante de tu familia, y es necesario que entendamos y logremos discernir que además de la realidad que nuestros ojos ven, hay otra realidad, la cual abraza a esta realidad. Porque la realidad espiritual, la realidad de la cuarta dimensión, cubre, decí conmigo, cubre, abraza totalmente esta realidad. Y en realidad, lo que ocurra en esa realidad que no se ve, va a afectar esta realidad que se ve. ¿Me van entendiendo? Hablábamos de que había que vencer, hablábamos de que teníamos que vencer y cada uno declaró, sí entiendo, tengo que vencer. ¿Cuántos lo siguen creyendo? Pero yo te explico algo, tenés que vencer allá. Porque si vences allá, en esa dimensión que no se ve, vas a vencer acá. Vamos otra vez, tenés que vencer ¿dónde? En la esfera celestial, en la dimensión que no se ve, en la cuarta dimensión. Porque si vences allá, vas a vencer acá. Porque la cuarta abraza
La tercera. ¿Cuántos me van entendiendo? Porque aquí lo vamos a ver hoy, ¿eh? Todo esto que te estoy hablando ahora lo vamos a explicar y ver qué armas usó este hombre y cuáles son los secretos, los principios que me pueden llevar a la misma victoria que tuvo este hombre centurión. Decí conmigo, él sabía. Decí conmigo, él entendía que había una realidad espiritual que abrazaba la natural. ¿Qué tenía que hacer? Él entendía que tenía que vencer o afectar esa realidad para que la realidad aquí cambiara. Él sabía que si lograba afectar esa realidad que no se veía en los cielos, en las regiones celestes, la realidad del criado aquí que se veía iba a cambiar. ¿Cuántos quieren saber qué hizo? Amén. Vamos a empezar a ver lo que hizo este hombre. Gloria a Dios. Lo primero que hizo, en el versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, algo muy sencillo, vino a él un centurión rogándole. ¿Qué hizo? ¿Cómo? Se acercó. Se acercó. ¿Se acercó a Jesús o no se acercó a Jesús? Dice que Jesús estaba entrando en Capernaum, pero este hombre quería cambiar la realidad de su criado. ¿Cuántos quieren cambiar la realidad de la familia, de tu hogar, de tu vida, de lo que quieras? ¿Cuántos quieren cambiar la realidad? Decirle al que está al lado tuyo, empezá por el principio. Acércate a Jesús. A ver, para que entienda bien el que está al lado tuyo, vamos a ser más específicos. Decile esto, escuchá, ponete en complicidad conmigo. Decile al que está al lado tuyo, no te estoy diciendo, decile, que vengas a la iglesia. Te estoy diciendo que te acerques a Jesús. ¿Cuántos entienden esta diferencia? Yo puedo venir a la iglesia y no acercarme a Jesús. De hecho, el diablo viene a la iglesia y tiene que salir corriendo cuando la presencia de Dios lo saca para afuera. Cuando tú y yo lo reprendemos, cuando la gloria cae, tiene que salir corriendo, pero él intenta venir. Este hombre no se acercó, no fue a la iglesia. Este hombre se acercó a Jesús entendiendo quién era él. Entendiendo que él era capaz de cambiar la realidad que él veía en la realidad que él habita. Si venimos a la iglesia, gloria a Dios, claro que hay que venir. ¿Cuántos decimos amén? Pero asegúrate que cuando estés aquí, Codía hay que estar al lado tuyo. Decile, asegúrate. Che, decile como en Argentina. Asegúrate, che, decile como en Argentina. Acércate a Jesús en la iglesia. Porque podés estar en la iglesia mirando para acá, para allá y sin acercarte a Él, ¿eh? ¿Sí o no? Amén. Otra cosa que hizo, y esto es un punto importantísimo, escuchen, no solo se acercó, escuchen, trajo su realidad humana, escuchen, a la realidad del reino de Dios. La realidad humana, la que tú y yo vemos, la realidad del reino de Dios es la que tú y yo no vemos. El versículo 6 dice, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Ahí ya fue específico, no solo se acercó, sino que agarró su realidad y se la puso al Señor en la realidad del reino de Dios. Tenemos que entender cómo funciona la realidad del reino de Dios. ¿Cuántos quieren saber? La realidad humana dice, está paralítico, tiene que quedarse así, la ciencia ya buscó la ayuda y no la hay. La realidad del reino de Dios dice, todo es posible para el que cree. ¿Se dan cuenta las distintas realidades? Ahora, pregunto, ¿bajo qué realidad
estás mirando tus situaciones? ¿Bajo qué realidad estás actuando sobre tus situaciones? Porque tu realidad es una, la realidad del reino de Dios es otra. Tu realidad a lo mejor dice: yo ya no puedo cambiar a esta persona, yo ya no sé qué hacer. La realidad del reino de Dios dice: déjamelo a mí, vas a ver lo que yo puedo hacer. Pero eso involucra fe, confianza, esperanza en esa realidad que no veo. Por eso Jesús dijo 3 veces: feliz, bienaventurado aquel que cree sin ver. Dios no te pide que veas, te pide que creas. Te pide que bajes tu realidad, que agarres tu realidad y la pongas en la realidad del reino de Dios. Mira lo que dice el versículo 7. Acá hay algo tremendo de la realidad del reino de Dios. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. La realidad humana muchas veces dice: Dios no se acuerda de mí. La realidad humana muchas veces dice: Dios no me oye. La realidad humana dice: Dios tiene tanto trabajo que no tiene tiempo para mí. La realidad humana dice un montón de cosas. La realidad del reino de Dios dice: yo iré y lo sanaré. Yo no sé cuál es tu realidad hoy. Yo no sé cuál es tu situación hoy. Pero si tú la pones en la realidad del reino de Dios, la respuesta de Dios para ti es: yo voy y lo sano. Yo voy y lo cambio. Yo voy y lo quiebro. Yo voy y hago lo que tengo que hacer. Pero para eso hay que hacer lo que este hombre hizo. Se acercó a Jesús. No se acercó a una religión, se acercó a Jesús. Se acercó al Maestro, se acercó al Dador de la vida. Se acercó al Todopoderoso y agarró su realidad y dijo: estoy cansado. Tengo tantos años luchando por mi criado bajo mi realidad. Y nada pasa, sigue paralítico. ¿Cuántos están cansados de luchar por ciertas cosas? A lo mejor porque estuviste luchando, amén. A lo mejor porque estuviste luchando con tu propia realidad. Mirando las cosas, pero no trayéndolas realmente. No primero acercándote a Jesús. Segundo, trayendo esa realidad a Él, confiando de que Él tiene todo poder para actuar sobre esa realidad. Y si Él actúa allí, cambia aquí. La realidad es que siempre está atento y dispuesto a bendecirte. Siempre. Decí conmigo: siempre. El centurión entendía cómo funciona la dimensión espiritual. Versículo 8. Escuchen esto. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Aquí el primer secreto del centurión. Se puso delante de Dios como quien realmente era. Él no era digno. Se humilló delante de Dios. Alineó su corazón con un corazón humillado. ¿Saben lo que es un corazón humillado? Miren, a veces los cristianos no entendemos esto. Dios sabe todas las cosas. Todas. Sabe cuántos pelos tenés en tu cabeza. Sabe todo lo que pensás porque es el único que escudriña los pensamientos del corazón. Él, el diablo no lo sabe porque no puede escudriñar. Dios sí. Si no lo sabías, Dios te lo revela hoy. El diablo no puede leer tus pensamientos porque no tiene ese nivel de creación ni tiene ese atributo, como diríamos en teología. No es omnisciente, no lo sabe todo. Y menos no puede leer tus pensamientos ni escudriñar tu corazón. Él solo sabe lo que vos hablás, decís, te dicen o se dijo alguna vez. Algunos no entienden cómo el diablo le muestra a través de los adivinos, los que tiran las cartas y todo esto, las cosas a la gente cuando van y le empieza a decir todo lo que han vivido en su vida. Si el diablo lo sabe, no necesita ser adivino para decírtelo. Él sabe todo lo que pasó, porque lo vio.
no sabe lo que va a venir a menos que haya sido dicho, declarado, revelado. Si no, no lo sabe. Pero Dios sí. Y Dios escudriña tu corazón y sabe todas las cosas. El punto es este. Nosotros no lo podemos engañar a Dios, porque Él sabe todo. El problema es cuando nosotros no nos humillamos de todo lo que hacemos y somos delante de Él, porque Él lo que está esperando es que lo hagamos. Él ya lo sabe. Por más que no se lo digamos, no lo estamos ocultando. Nos estamos maldiciendo a nosotros mismos porque no nos estamos humillando. Él ya lo sabe, no se lo vas a ocultar. Él está esperando que abras tu boca y te pongas a cuenta con Él. Entonces, dice Él, descenderá, bendecirá y sanará tu tierra. Crónicas. ¿Se acuerdan? Es un versículo muy conocido. Este hombre sabía y se presenta, aunque él era un soldado romano, tenía autoridad aún sobre Jesús terrenal, porque Jesús era judío y él era un soldado con autoridad romana, y los judíos estaban esclavos bajo los romanos. Tenía humanamente, en la realidad que se veía, tenía el centurión autoridad sobre Jesús humanamente. ¿Cuántos entienden esto? Pero él no vivía, él no miró, él entendía, como recién dijimos, él sabía, él entendía que hay una realidad que no se ve, que abraza, que cubre, que es mayor que la que se ve. Y él apuntó ahí, por eso le dice, no soy digno de que entres en mi techo, porque bajo la otra realidad que cubre y hace nula la tercera, porque es superior, porque es todopoderosa, porque es la que va a definir lo que va a pasar con la tercera dimensión. En esa cuarta, en esa realidad espiritual, yo no soy nada, Señor, delante tuyo. Es más, tengo pecado, no soy digno. Y alineó su corazón por ese momento con Dios. Tiró orgullo al diablo. Sacó orgullo, vergüenza. Ya dijimos, la vergüenza es orgullo disfrazado. Ya lo hemos dicho. Y el diablo nos hace creer que es vergüenza. Sacó vergüenza, orgullo, todo. Y se alineó. Él vio un milagro. ¿Cuántos quieren ver? Alineate, alineémonos. Alineémonos. Seamos sinceros con Él. Él lo sabe todo. Seamos sinceros, hablemos. Hablemos con Él porque a Él no se le escapa nada. Si no confesamos nuestros pecados, nos estamos maldiciendo a nosotros mismos. Vamos a seguir viendo lo que ha hecho, porque este está tremendo. Y dice, el 8, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y dijo, solamente di la palabra y mi criado se sanará. Solo una palabra de autoridad cambiaría la realidad que se veía. ¿Sabes que Dios te ha dado un arma? Te dije que quería hablarte de un arma. Un arma para vencer. Y ese arma es tu lengua. Ese arma es la palabra. La palabra es más importante de lo que tú y yo nos imaginamos. Siempre lo enseño y lo voy a volver a repetir. Cuando Jesús fue tentado 3 veces, Jesús se paró delante del adversario y lo corrió con la palabra. Usó la palabra y corrió al enemigo. Pero claro, ¿cómo vamos a usar la palabra si ni siquiera sabemos lo que la palabra dice? Para eso hay que aprenderla, leerla, estudiarla. Si no, nunca vamos a tener el arma que Dios nos ha dejado para luchar y vencer. Tengo que conocer la palabra. Tengo que conocer lo que Dios me promete. Tengo que conocer quién soy en Cristo. Tengo que conocer qué armas tengo para luchar. Si no, no voy a vencer. Porque el que pelea contra mí es en las regiones celestes.
y es mayor que yo en la carne. Y a menos que yo pelee con palabra de autoridad, decí conmigo, palabra de autoridad. Porque tampoco es la cosa de empezar a repetir de memoria versículos bíblicos. Si no sería muy fácil, ¿sí o no? Él sabía que Jesús tenía que no solo iba a ser una palabra así nomás en el aire, sino que era una palabra de... Por eso, él sabía la autoridad de Jesús y le dice, solo di la palabra. Que si tú solo das la palabra, mi criado se sana. Tremendo. Tremendo. Tremendo porque tú con tu palabra de autoridad, porque ahí viene la otra parte. Decir conmigo, palabra de autoridad. Si no sería simplemente recitar de memoria, sería una fórmula. Y Dios no es fórmulas. Dios es poder. Dios es real y Dios es autoridad. Y Él nos da autoridad. El problema es que muchas veces no la podemos vivir y ahora vamos a ver por qué. Pero la palabra tiene que ser una palabra de autoridad. Lo mismo que Jesús le dijo a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 19. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Palabra de autoridad. Todo lo que tu boca declare en autoridad va a ser hecho para bien y para mal. Así que ojo, cuidado con lo que declaramos, porque hay poder. Cuidado. Muchas veces podemos maldecir sin darnos cuenta. Muchas veces podemos juzgar a alguien y comenzamos a hablar en juicio y sin darnos cuenta estamos maldiciendo a esa persona que estamos juzgando. Hay poder en la palabra. En tu boca tienes autoridad delegada para atar, desatar y decretar. Pero aquí viene el problema. Escuchen atentamente porque ya estamos terminando, pero acá viene la frutillita del postre. Aquí viene el problema porque aquí es donde muchos cristianos colapsan. Aquí es donde muchos cristianos saben que tienen autoridad, saben que pueden usar la palabra, pero no logran vivir esa vida de victoria. Y hablan y parece que lo que hablan no llega a ningún lado porque no causa cambios, porque no causa efecto en esta dimensión. Si tu palabra tiene autoridad y está afectando la cuarta dimensión, va a tener efecto sí o sí en la tercera dimensión, pero tiene que ser una palabra de autoridad. Ahora, ¿por qué, pastor? Muchas veces la mayoría o muchos cristianos colapsan en esta parte y lo entienden, lo quieren vivir, pero cuando llega el momento de poner por obra la autoridad y comenzar a ver esa autoridad efectuada en la tercera dimensión, no sucede nada. Este hombre entendió el principio de autoridad. Este hombre entendió y entiende lo que sucede. En el versículo 9 dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. ¿Saben? Este hombre era un hombre de autoridad, ¿sí o no? Pero a mí me llama mucho la atención cuando él dice quién es. La misma Biblia dice que ninguna palabra que está escrita en este bendito libro, la palabra de Dios, está por estar, sino que tiene un porqué y algo nos enseña, ¿sí o no? Este hombre comienza, después de que le dice, tu palabra lo sanará, dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad.
No dijo que él era un hombre de autoridad. Podría haberlo dicho, porque la tenía. Pero él tenía un corazón correcto y entendía cómo funciona el principio de autoridad delegada. Si él no hubiera sido un soldado, un centurión, sujeto a la autoridad que estaba sobre él no podría haber realizado con tanta libertad, ni hubiera entendido este principio, ni hubiera visto este milagro, porque él hubiera sido un hombre parado en la autoridad que él tenía. Por ejemplo, los hombres de familia, aquí los que somos papá, esposos, Dios nos ha dado autoridad en nuestro hogar, ¿sí o no? Y cuando vas por ahí, si tendrías que presentarte, ¿cómo dirías? Y bueno, acá está, te voy a agarrar, Eric, a vos, por agarrarte a vos. Bueno, aquí yo soy Eric, soy padre de familia, un ejemplo, ¿no? Tengo autoridad sobre mi familia. ¿Cómo nos presentaríamos? O no, yo soy Eric. Yo soy un hombre que vivo bajo autoridad. Bajo la autoridad de Dios. Bajo las autoridades de este mundo. Y bajo las autoridades espirituales que Dios me ha puesto. Porque no las podemos dejar de lado, Si quiere, déjela usted. Yo no las puedo dejar en el mensaje, tengo que enseñárselo completito. Yo quiero que usted sea un hombre y una mujer de autoridad, pero hay secretos, hay claves, hay cómo serlo. Si yo le estoy enseñando esto, es porque me interesa que usted sea un hombre y una mujer de autoridad. Lo que menos quiero, y se lo puedo asegurar, es andar mostrando si Dios me dio una autoridad espiritual sobre su vida. Ni me interesa andar mostrándoselo que lo tengo. Le puedo asegurar, cuanto menos tuviera que llamarle la atención, corregirlo, decirle algo, gloria a Dios. Porque no es nada agradable ni me gusta. Entonces mi motivación con la que estoy enseñando esto no es para decirle, aquí el pastor tiene autoridad sobre usted. No me interesa. No me interesa mostrarle ni hacer uso de mi autoridad. No me interesa. Les abro mi corazón. Si lo tengo que hacer es porque Dios me manda a hacerlo en los momentos que lo tenga que hacer. Y nada más. Pero no porque quiera. Ni porque lo anhele, ni porque me gusta. ¿Me van entendiendo? Pero el mensaje se lo tengo que dar completo. Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer de autoridad. Y que tu palabra no sea solo una palabra, sino que sea una palabra que afecte en la dimensión que no se ve para que cambie la dimensión que se ve. De aquí nace un principio. Yo se los tiro. El que lo quiera lo agarra, el que no quiere no lo agarra. Nada es obligación aquí, nada es obligación no solo aquí, en el reino de los cielos. Porque Dios siempre invitó a las bodas y mandó las invitaciones. Y todos empezaron a poner excusas. No, que tengo que trabajar. No, que ahora me tengo que casar. No, que me voy al Black Friday. No, que esto. No, que aquello. No, que el otro. No, que hace frío. No, que no, que no. No sé. Dios invita. No obliga. No le tuerce el brazo a nadie. Por eso dice la Escritura, muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Por qué? Porque en la misma parábola de la boda se vio, no todos los que son llamados acceden al llamado. Cada uno tiene su postura propia. Y por eso dice la Biblia que comenzaron a decir, perdóname Señor, pero yo ahora no tengo tiempo, estoy en mi business. Estoy en esto, estoy en aquello, estoy en lo otro. Y dice la Escritura que ninguno
de todos los invitados fue. ¿Qué hizo el Señor? Dijo así, bueno, no los obligó, porque Él no obliga. Extendió otras invitaciones. Anda a los enfermos, los necesitados, anda por las plazas e invita. Que ellos posiblemente quieran la invitación del Padre. Aquí nace un principio bíblico de esto. Tómalo si querés, déjalo también. Pues yo te lo tengo que enseñar. Para vivir y usar la autoridad de Dios, tengo que estar bajo autoridad. Vuelvo a lo de antes. No estoy hablando que tenés o tengo que estar bajo una persona abusiva que se abuse de mi vida y se meta en mi vida privada y me dirija a la vida privada. Yo no estoy hablando de esto. Estamos muy lejos de esto, gracias a Dios. Aunque en algunos lugares lo hayan hecho. Estamos muy lejos, porque demasiado tenemos cada uno de nosotros con nuestra vida privada, como para querer andar metiéndonos en la vida privada de los demás. Pero cuando necesitan ayuda, claro que vamos a ir a ayudar. Pero yo no busco. Es cuando alguien necesita ayuda y me busca. Claro, para eso estoy. Para eso está mi esposa. Para eso estamos. Para ayudar, para bendecir. Pero el principio está. Este hombre lo vivió. Porque era un hombre que él estaba bajo autoridad. Él era un buen centurión. Porque en lo que estaba haciendo, él estaba bajo autoridad. Si querés ser un buen cristiano de autoridad, tenés que estar primero bajo autoridad de Dios y segundo, bajo autoridad de las autoridades espirituales que Dios ponga en el sitio que tú estés. Pero estar bajo autoridad, no me malinterprete, voy otra vez a explicar, pasa por una condición del corazón suya, no pasa por lo que nosotros podamos querer o llegar a ser. Por la gloria de Dios no somos abusivos ni nos interesa. Vuelvo a repetir, cuanto menos tenga que usar la autoridad, gloria a Dios. Pero cuando hay que usarla, hay que usarla. Pero no pasa por lo que nosotros vamos a hacer por tener la autoridad. Eso no es el punto. El punto es cuál es la actitud de tu corazón en lograr reconocer una autoridad espiritual sobre tu vida. Porque aquí viene el problema, no tuyo ni mío, de la gran mayoría de los cristianos. Vivimos en la era de los cristianos llaneros solitarios. Cada uno vive la vida espiritual como le parece, como cree, como entiende. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gloria a Dios, aleluya. Y está. Sí, la Biblia habla de discipulado, pero es para otro, no es para mí. Sí, la Biblia habla de sujeción a los pastores, sí, pero es para otro, no es para mí. Vivimos una cristianidad así. Lamentablemente, pero también vivimos una cristianidad con falta de hombres y mujeres de autoridad. Una cristianidad donde no abundan hombres y mujeres, y no hablo de pastores, hablo de gente de la congregación, que se paren, suelten una palabra, afecten lo espiritual y se afecte aquí. De eso te estoy hablando. Quiero leer un versículo para ya ir terminando. Ya terminamos, no se asusten, ya nos vamos. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Búsquenlo si quieren. Hebreos es el último. Capítulo 13, versículo 17. ¿Cuántos entienden que la palabra de Dios está escrita para todos? Alguien puede decir aquí no, pero para mí no está escrita. ¿Puede decir eso alguien aquí? Porque para mí también está escrita, ¿eh? Yo tengo que obedecer igual que usted. Miren cómo empieza este versículo. Obedeced a vuestros pastores. Sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dijimos primero, ya vamos terminando.
debemos ser hombres y mujeres bajo la autoridad de Dios. Primero. Ser hombres y mujeres bajo la autoridad de Dios es hacer lo que Él me pida y me diga que tengo que hacer. Que yo le reconozca, le alabe, levante mis brazos y haga muchas cosas, pero cuando Él me dice que haga algo y no lo hago, ese hombre, esa mujer no está viviendo bajo la autoridad de Dios. ¿Entienden? Y debemos vivir bajo autoridad de las autoridades del mundo y que Dios pone en la iglesia local. Obedeced a vuestros pastores. ¿Cómo voy a obedecer? Porque para obedecer tiene que haber una orden. A ver, la palabra obedecer resulta de que tiene que haber una orden, una dirección, algo, ¿sí o no? Un consejo, algo, al cual yo obedezco. Pero una persona que no quiere obedecer jamás va a buscar ni va a querer recibir ni una orden, ni un consejo, ni nada, porque en el corazón de esa persona no está la palabra obedecer. Está la palabra vivir la cristianidad como aprendiste, como crees y como te viene bien. Decidí, hacer, manejar tu vida. Vos sos tu propio pastor. Sí, sucede. Vuelvo a repetirle, esta palabra a mí no me trae un beneficio, se lo trae a usted. A mí no me beneficia para nada porque yo no voy a buscar para nada poner mi autoridad sobre tu vida. Para nada, te lo puedo asegurar, Yo no voy a buscar nada de eso. Pero si vos entendés esto, el que te va a bendecir es a vos. Porque esta palabra está escrita no para el pastor, sino para obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué es sujetarse? Está hablando de obedecer, pero también está hablando de atarte, sujetate, caminá con ellos. Busca que te enseñen, busca que te den de lo que Dios les ha dado. Sujetate. Y ahí dice el por qué. Es por lo que yo te dije antes. Porque ellos velan. Ese es nuestro trabajo. Nosotros velamos por sus almas. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es de provecho. Para ir terminando, y ya terminamos con esto. Jesús se maravilló. Jesús encontró un hombre que no solo alineó su corazón, sino que entendía perfectamente cómo funcionaba la autoridad. En el versículo 10 dice, ya terminando, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, ni aún en la iglesia he hallado tanta fe. Este no era un hombre cristiano, no era un judío, no era un hombre que profesaba la fe de Jehová. No, era un pecador. Y no hay otro, yo no encuentro otro. Puede leer todo el Nuevo Testamento, puede leer toda la Biblia, que diga lo mismo que dijo este hombre. Solo di la palabra. No hay otro. Yo no sé ustedes, pero yo aprendo de él. Yo no sé ustedes, pero yo aprendo de este tremendo. Porque encontró la opinión de Jesús sobre su vida. ¿Se acuerdan el otro día? Ya con esto termino. Hablábamos de que había que crecer. ¿Sí? Porque Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura y en gracia de Dios y de los hombres. Y leímos que esa palabra gracia era favor. Y yo había buscado en el diccionario algo tremendo, que ese favor era buena opinión. ¿Se acuerdan? Y dije, ¿por qué Jesús crecía en buena opinión del Padre hacia Él y en buena opinión de los hombres hacia Él? El centurión había logrado buena opinión de Jesús sobre él. Tal es así que el maestro dice, no he hallado ni aún en Israel tanta fe. Y vio el milagro, porque el criado fue sano, solo con una palabra. Dios nos llama, amados hermanos. Dios nos llama a que podamos ser hombres y mujeres que
transformemos, que impactemos esta generación, esta dimensión que se ve con una palabra de autoridad soltada en la cuarta dimensión, que va a afectar no solo en beneficio a tu familia, tu vida personal, sino para todo lo que tú uses esa palabra de autoridad. Pero para ser un hombre y una mujer de autoridad, hay que estar bajo autoridad. Cierra los ojos un momento, oramos.